Bienvenidos a este su programa La Voz Boricua y un saludo patriótico a todos los que nos escuchan y nos ven a todo lo largo y ancho de nuestra isla de Puerto Rico y la diáspora boricua en los Estados Unidos. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y le habla su moderador, el licenciado José Luis Fernández Pagán. El tema que hoy nos ocupa es nuevamente la estadidad y sus efectos sobre nuestro archipiélago borincano. En nuestro pasado programa tocamos temas relacionados a la condición económica de nuestra isla, previo y posterior a la ocupación militar de los Estados Unidos. Sin embargo, quedaron preguntas que en este programa me gustaría discutir y que nuestros panelistas abunden sobre lo mismo. ¿Cuál es la situación económica actual que vivimos en nuestro pueblo? ¿Es la estadía una salida viable para el desarrollo económico de Puerto Rico? ¿Tiene Puerto Rico la capacidad y recursos para desarrollar una economía autosuficiente e insertarse en el mercado internacional exitosamente? Pues para abundar con la discusión de este tema, contamos con la participación de los directores Ramón Nenadich, que es historiador y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. También contamos con José Israel Alameda, que es un reconocido economista y que catedrático de la Universidad de Puerto Rico. También contamos con Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Este es su programa La Voz Boricua y sin más preámbulos vamos al grano del tema que nos ocupa en el programa de hoy. Alameda, me parece que todos los sectores políticos de una forma u otra coinciden de que la condición económica de Puerto Rico está causada por la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos, así como la condición colonial que tenemos con los Estados Unidos, que la misma se refleja en una deuda impagable, los altos niveles de desempleo, la emigración, escasos servicios de salud, educación, seguridad, niveles de pobreza y una lista interminable de problemas sociales que todos conocemos. En tu opinión, como economista, ¿cuál es tu posición al respecto? Puerto Rico desde hace mucho tiempo, la camada política, por decirlo de esa manera, ha venido articulando una forma de gobernar que prácticamente nos ha llevado a una situación de crisis en un momento dado, al principio, y esa crisis se ha tornado en una quiebra prácticamente del gobierno. Mirando de una manera objetiva, tratando de mirar qué es lo que ha pasado aquí en Puerto Rico, tú muy bien señalaste de que ha sido una clase política que ha gobernado por mucho tiempo con cierta impunidad, que nos ha metido a unos altos niveles de deuda pública, deuda que en el momento prácticamente era impagable. Y esto se combina obviamente con los sectores de los Estados Unidos, porque cuando tú miras, por ejemplo, y yo estuve y he estado en el comité de la auditoría de la deuda, nosotros veíamos como la Autoridad de Energía Eléctrica, para señalar una de las causales, no tenía la capacidad de pago. Sin embargo, los que dirigían la autoridad, conjuntamente con una serie de abogados, firmas en Estados Unidos, decían a los bonistas que Puerto Rico tenía la capacidad, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, que tenía la capacidad para recuperarse y que prontamente se iba a recuperar y que nosotros íbamos a poder pagar esa deuda. Ese es el modelo típicamente que hemos seguido y esa situación ha llevado a Puerto Rico a una quiebra. El problema como tal es que siendo Puerto Rico una colonia, no tiene la capacidad que tienen los demás países para ser asistida por el Fondo Monetario Internacional, para ser asistido por otras instituciones internacionales de gran respeto. Y lo que hemos tenido que fundamentalmente irnos como colonia al Congreso de Estados Unidos, creando entonces este Congreso una Junta de Supervisión Fiscal
y esa historia ya la sabemos. Nosotros estamos en un gran tranque porque siempre que tratamos de mirar, por ejemplo, en estos días que se ha tratado de mirar la forma de salir de la deuda, se plantean unas premisas donde tú tienes entonces que quitarle a los pensionados. Tienes unas premisas también de que dice, hemos reducido el pago de unos 3.200 millones anuales de servicio de deuda, pero a la misma vez que se ha reducido a 1.150 millones, tenemos que pagar el sistema de pensión de Pay As You Go, y eso lo paga el gobierno central. Cuando sumas entonces lo que vas a pagar en una reducción estructurada de la deuda, 1.100 millones más 2.300 millones, da exactamente los 3.000 millones que tú tenías anteriormente. O sea que nosotros no hemos adelantado nada. Es una situación de un tranque que no sé dónde nos va a llevar y no sé si Puerto Rico va a tener que tirarse a la calle de nuevo. Ramón, con respecto a lo que Alameda nos acaba de decir, ¿qué te opinas? Yo quisiera agregar solamente un par de cosas. Una es que hay que entender que todos los sistemas coloniales, desde la llegada de los españoles a nuestro territorio, a las Antillas y eventualmente a las Américas, todos los sistemas coloniales se han establecido para explotar a las colonias por parte de las metrópolis. En los primeros 30 años de la colonización española de nuestra patria, de Borinquen, los españoles se llevaron de aquí aproximadamente 10 toneladas de oro nada más. Fíjense ustedes, en los primeros 30 años, 10 toneladas de oro, que al precio del oro hoy día, más los intereses que nos deben, eso es una millonada. Eso el gobierno español no tiene para pagar eso. Entonces, hasta que nosotros, nuestro pueblo, no entienda que los sistemas coloniales se establecieron para el beneficio de las metrópolis, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros hoy día, desde que los Estados Unidos también nos invadieron en el 1898. Lo que han hecho es explotarnos, aprovecharse de nosotros, llevarse nuestro dinero, nuestra riqueza, el fruto de nuestro trabajo. Y eso es esencial que el pueblo lo entienda, ¿verdad? Porque la crisis que tenemos hoy día no es una crisis que surgió desde el 2006 hasta ahora. Es una crisis que viene arrastrándose desde la invasión ilegal de los Estados Unidos a nuestro territorio. Ese es el primer comentario. Y el segundo comentario que quiero hacer con relación a lo que dice José Israel es que una de las razones fundamentales por las cuales el gobierno se fue a quiebra es porque los préstamos que se hicieron, no todos, pero muchos de ellos, de los bonos que se emitieron para solicitar dinero a cambio, esos bonos, ese dinero se utilizó para pagar la nómina del gobierno y para pagar deuda vieja, es decir, pagar bonos viejos con bonos nuevos, con dinero nuevo. Y desde ese punto de vista, cuando se emiten bonos por un gobierno o cualquier entidad, porque hay entidades privadas que también pueden emitir bonos, como las empresas y así por el estilo, cuando se emiten bonos, los bonos se usan fundamentalmente para mejorar la capacidad productiva del país o de la empresa. Y en este caso, al invertir el dinero de los bonos en pagar deuda vieja y en la nómina gubernamental, no había forma en que ese dinero reprodujera nuevas ganancias para pagar la deuda que se estaba adquiriendo. Y por esos motivos estamos como estamos hoy día. Sin embargo, nosotros se nos está diciendo que con la ley 167 y con la estadidad tendremos paridad de fondos federales e igualdad de derechos civiles comparado con otros estados de la Unión, como es el caso de Hawái y Alaska, y que la misma, o sea, la estadidad traería inversionistas de la metrópoli para incorporarse al desarrollo económico para mejorar nuestra situación actual, la que ustedes acaban de describir. Me pregunto,
¿Es la estadidad entonces una salida viable para el desarrollo económico de Puerto Rico o es más de lo mismo? ¿Qué nuevo podría aportar la estadidad al desarrollo económico de la isla? Te pregunto, Alameda. Yo he venido observando y mirando una serie de estadísticas que han salido en el Wall Street Journal, trabajos hechos de economistas, donde te dicen, por ejemplo, de que las empresas multinacionales norteamericanas tienen una inversión enorme en países independientes, en Europa, tienen en el mercado de Asia. Y uno pregunta, ¿por qué esos países, esas corporaciones multinacionales, esa inversión norteamericana, no están en los estados como Delaware? Delaware tiene unas leyes contributivas bastante laxas. ¿Por qué no están en el estado de Nueva York? ¿Por qué no están en San Francisco? Se salen de los estados porque ellos lo que están buscando es estar cerca de los mercados importantes de expansión, como es China, como es Corea del Sur, como es Irlanda. Muchas de las multinacionales se han ido a Irlanda. Ahora mismo el problema que tuvimos de muchas empresas de farmacéuticas que estaban en Puerto Rico decidieron mudarse y ubicarse en China. China tiene consorcios con empresas norteamericanas. Hay más de 3.600 empresas manufactureras de fármacos en China. Mucho de parte de la penicilina que usamos en Puerto Rico, de las cosas que nosotros compramos en el over the counter, vitaminas, muchas de las vitaminas esas over the counter se manufacturan y se hacen en China. Entonces, si tú esgrimes un argumento como los estadistas lo hacen, diciéndote que, por ejemplo, tú vas a tener una gran cantidad de inversión norteamericana siendo Estado, la pregunta que sale es ¿y por qué esa inversión multimillonaria de todas estas empresas transnacionales de los Estados Unidos no están en los estados de la nación americana? Y hay estados que tienen, como repito, como Delaware, que trata de tener unas leyes bastante atractivas al capital internacional, inclusive al capital norteamericano. Así que todas estas cosas que se lanzan de que vamos a tener una bonanza no es correcta porque los estados no la tienen cuando esas corporaciones se han mantenido fuera de los Estados Unidos. Tocante a los derechos civiles que se plantea, en los últimos años, los 2 o 3 años, hemos visto una andanada significativa del gobierno de los Estados Unidos en contra de los grupos minoritarios. Yo siempre le digo a la gente, oye, todos esos grupos minoritarios como George Floyd, lamentablemente la persona de raza negra que muere que se está viendo el juicio en estos días, ese tenía el derecho a votar por el presidente, ese tenía el derecho a tener senadores, ese muy posible votó por los senadores, y muchos de los movimientos de los negros en los Estados Unidos buscando la igualdad de derechos, ellos tienen la capacidad de votar por el presidente y por senadores y por representantes. Y la pregunta es la siguiente: esos representantes, ese derecho al voto dentro de esa amalgama de los Estados Unidos, le ha permitido adelantar a las causas de los negros y de las minorías en los Estados Unidos. ¿Ves? Y la contestación sabemos que no. No ha podido adelantarse porque el problema no radica en tener senadores y representantes. El problema radica en qué hacen esos senadores y representantes que puedan promover la igualdad dentro de los derechos civiles de esta población. Así que yo no creo que las dos cosas, un gran boom de una gran inversión que se llegue aquí a Puerto Rico, no es cierto porque los estados no la tienen. Tampoco es cierto que tú vas a tener una gran adelanto de los grupos minoritarios, reconociendo que Puerto Rico sean las minorías. No se da en los Estados Unidos actualmente, pues ¿por qué podemos esperar que se dé con la estadía en Puerto Rico? ¿Y qué opinas, Ramón, sobre el particular? Bueno, mire, antes que nada, sobre el aspecto del desarrollo económico nuestro dentro de la estadidad,
debemos entender, además de lo que ha dicho el doctor Alameda, debemos entender que hoy día la tecnología, la economía de la revolución tecnológica es lo que viene para el futuro. Es decir, ya está aquí, pero además de eso, se sigue desarrollando vertiginosamente. Y esas empresas de alta tecnología se han ido ubicando, sus plantas productoras las han ido ubicando en aquellos lugares donde pueden tener una alta productividad, pero a la misma vez un mayor rendimiento económico. Por eso se van a países donde los salarios de los trabajadores y las trabajadoras son bastante bajos y la ganancia que ellos tienen como consecuencia de la inversión que hacen y de los negocios que hacen es mucho mayor. Esa es otra razón por la cual se han ido de los Estados Unidos, porque los altos salarios en los Estados Unidos y ahora con la idea, la propuesta del presidente Biden de subir los salarios a $15 la hora y del senador Bernie Sanders, que es quien más está empujando esa idea y en la cual yo creo también. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras deben ganar buenos salarios, deben tener buenos ingresos, porque también la economía depende del poder adquisitivo que tengan los ciudadanos. Si tú tienes ciudadanos mal pagos, el poder adquisitivo se reduce y por lo tanto los mercados se limitan, las empresas tienen que limitar sus respectivas producciones porque no hay una demanda necesaria para la producción, ¿verdad? Para la oferta. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es ilusorio pensar que esas empresas se van a radicar aquí o en los Estados Unidos, siendo nosotros un Estado de la Unión, porque la ganancia que esas empresas van a tener aquí, o como dice el compañero Alameda, en Delaware o en Texas o en California, va a ser mucho menor. Y las empresas tienen la tendencia y la necesidad de maximizar sus ganancias. ¿Ok? Por ese lado, desde ese punto de vista, me parece a mí que es ilusorio pensar que bajo la estadidad va a haber un boom económico porque empresas de los Estados Unidos o de otros países van a venir a establecerse aquí. Eso me parece totalmente ilusorio. Desde el punto de vista de los derechos civiles también es otra ilusión, porque el problema es que el movimiento estadista ha promovido la idea de que lo que nosotros necesitamos es la igualdad de los demás estados de los Estados Unidos. Y esa igualdad ellos la parafrasean para dirigirse fundamentalmente a lo que dijo Alameda, al voto presidencial, a la elección de senadores, de representantes y a la adquisición de fondos federales adicionales. Pero esa igualdad no se da dentro de los Estados Unidos, ni siquiera con sus propios ciudadanos, porque allí existe una gran desigualdad. Los Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo entre la clase rica, que es el 1% de ese país, y el resto de la población. Se nos dice, y siguiendo esta misma línea de pensamiento, que la ley de cabotaje, entre otras leyes y arbitrios, incrementan el costo de vida en la isla. Y Alameda, te pregunto, ¿por qué en lugar de estar buscando inversión extranjera, foránea o norteamericana, no incentivamos el capital y a los empresarios nacionales boricuas, así como para que haya un desarrollo en la economía y que sea una economía autosuficiente para la isla? ¿Tiene Puerto Rico la capacidad y los recursos para desarrollar su propia economía, su propia banca, su propia moneda, insertarse en el mercado internacional exitosamente? Es importante que veamos la historia de los países que recientemente, hace 20, 30 años, obtuvieron su independencia, especialmente de Inglaterra. Tenemos el caso de una nación como Singapur, que prácticamente es una nación pequeña,
o sea, una dimensión geográfica relativamente pequeña, donde tiene aproximadamente actualmente como unos 6 millones de habitantes. Tenemos también los países de mayor estándar de vida, es Suiza, y tiene aproximadamente unos 10 millones, lo cual no es una economía sumamente grande. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? El problema es que Puerto Rico no tiene los derechos, no tiene la soberanía para poder implantar una serie de políticas que puedan proteger mercados locales. Discutía yo los otros días con los estudiantes que Puerto Rico, por ejemplo, en los principios de hace 30, 40 años, podía producir el 60% del consumo de pollo en 2 empresas allí en Cuamo. Igualmente podía producir una serie de producción agrícola que poco a poco ha ido menguando. Puerto Rico se ve también con la incapacidad de defender sus mercados, ponerle aranceles. Lo mismo que hizo el mismo Donald Trump a muchas empresas, en este caso lo hizo en el caso del acero, para tratar de defender su producción nacional relativo a las importaciones. Esa capacidad no la tiene Puerto Rico dentro del marco de esta relación colonial, porque está atado para poder impulsar una serie de políticas de desarrollo económico que tengan que ver con las pequeñas y medianas empresas o empresas nativas. Por eso es que tú ves que no tenemos la gran camada de empresas importantes. Sí existen todavía, especialmente en la banca, sector financiero, pero eso ya es una elite, ¿verdad? No estamos hablando del día a día de una economía que te permita mantener significativamente la producción y que promueva la igualdad de la distribución de los ingresos y la riqueza. Esa es la diferencia que tiene Puerto Rico. La ley de cabotaje obviamente es otra pieza que se impone. Mucha gente dice que digamos que la ley de cabotaje no tiene efectos económicos, digamos, la tienen, sí, pero el problema es que esa no es decisión nuestra. Si se van o no se van, si se quedan, ¿ves? Y tenemos entonces ese aldabonazo ahí puesto, que cuando las empresas como en estos días se unieron Ayala Colón con Toad Maritime, una empresa norteamericana, y controlan el 85% del mercado de las navieras, donde prácticamente también recientemente en el 1 de marzo aumentaron las tarifas en un 16 a 30% dependiendo de las condiciones, que se pasarán entonces prácticamente a muchos de los alimentos. Y posiblemente en los próximos días veamos aumento en el precio de los alimentos. Esa es precisamente una de las condiciones de ser colonia, de establecer un imperio, esas leyes, y obviamente tratar de que ese imperio favorezca a las empresas de los Estados Unidos y favorece también en cierta medida a ciertas empresas locales. Pero claro, no es al empujar la actividad económica para mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. Hay unos esfuerzos, por ejemplo, con Junta, con lo que hace los Masol, pero es muy limitado, se queda, y de hecho, los otros días decía Masol, de lo que le caían encima, de todas las políticas underground de este gobierno para tratar entonces de limitar su capacidad de expansión de este tipo de modelo de casa pueblo en la Junta. Ese es el problema que tenemos nosotros. Ramón, ¿algo más que añadir a esta pregunta? Me gustaría añadir a lo que ha dicho José Israel, que el problema que nosotros tenemos para poder desarrollar una economía autóctona, nativa, interna, es la gran competencia del capital estadounidense, de las industrias transnacionales estadounidenses. Recuerden ustedes
que nosotros consumimos aproximadamente el 85% de los productos. Es decir, 85% del consumo nuestro proviene esencialmente del exterior. Gran parte de ese consumo de los Estados Unidos o de otros países, pero que eso viene a través de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que por la ley de cabotaje, toda mercancía que llegue a nuestros puertos proveniente de los Estados Unidos tiene que venir en barcos estadounidenses. Y esos barcos tienen la tarifa más cara. Pero aparte de eso, también tenemos nosotros una competencia desleal porque somos lo que se llama un mercado cautivo. Y un mercado cautivo es aquel en el que los consumidores dependen fundamentalmente para su consumo de quien fundamentalmente a su vez produce esos productos. Es decir, de ese modo, ese gran capital estadounidense es tan poderoso que, como dice José Israel, nosotros al no tener soberanía, al no poder nosotros poner aranceles para limitar los productos que vengan de allá, no nos permite a nosotros establecer lo que sería una política de sustitución de importaciones para entonces poder incentivar la industria nuestra, ¿verdad? La producción endógena, es decir, de nuestra clase productiva. Es altamente riesgoso para un empresario del patio boricua aventurarse a competir con empresas transnacionales que tienen un gran poder económico, porque esas empresas fácilmente abarrotan el mercado de productos, como pasa aquí, por ejemplo, con las carnes que vienen de Estados Unidos, los huevos y otros alimentos que vienen de los Estados Unidos, que cuando allá hay sobreproducción, bajan el precio estrepitosamente, inundan el mercado con lo que se llama el dumping, y eso afecta a los productores nativos. Por eso aquí ya prácticamente no hay productores de huevos, no hay productores de carnes tampoco internas, sobre todo de aves, porque no pueden competir. Ese es nuestro grave problema como colonia. Pero sí podemos concluir que tendríamos de no ser una colonia y mucho menos la solución o el modelo estadista y de nosotros ser un país soberano con unos poderes independientes de independencia, poder desarrollar nuestra propia economía y tener una economía que sea autosuficiente para la isla. Bueno, gracias, el tiempo se nos ha acabado. Gracias a los panelistas, los doctores Ramón Nenadich y José Israel Alameda por su participación en este programa La Voz Boricua, y muy especial a nuestro director técnico Freddy Vadillo. Las personas interesadas en este programa pueden accesar nuestro portal en la red ensb.info. Los invitamos también a unirse en solidaridad con la Asamblea Permanente del Pueblo por la Descolonización y Soberanía Boricua a una manifestación en repudio a la Ley 167 que se llevará a cabo este lunes 15 de marzo a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas del Viejo San Juan. Lleven sus mascarillas, consignas y carteles, y en repudio a esta ley, que no es más que otro concurso político del PNP para cabildear la estadidad con el dinero de tu bolsillo. Nos despedimos. Este es su moderador, el licenciado José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico y nos vemos en la próxima transmisión. Estamos de pie y nada nos detiene. Juntos venceremos.